Un cordial saludo para todos, tutor y compañeros. Mi nombre es Santiago Vargas Gamboa, pertenezco al CEAD de Girardot, me encuentro en sexto semestre de agronomía y el día de hoy les vengo a presentar la tarea número 2, que es distinguir el metabolismo microbiano como base de interacción suelo, microorganismos, planta. Bueno, la primera pregunta dice: explique con sus propias palabras el ciclo redox del carbono, que se encuentra sintetizado en la figura 20.2 del texto de la guía. Bueno, para poder entender el ciclo del carbono es conveniente tener esta imagen, ya que esa imagen representa cómo se transforma este carbono mediante los procesos de oxidación y reducción, como se ven ahí. Bueno, en esta imagen podemos distinguir dos componentes que ocurren. Los procesos que ocurren es en condiciones aeróbicas y otros anaeróbicos. Por ejemplo, podemos ver ahí que el CH20 se representa como carbohidratos y el CO2, que representa la forma más oxidada del carbono. Y también podemos ver que la materia orgánica en condiciones aeróbicas, por los procesos de respiración, también generan CO2, el cual puede ser fijado nuevamente como materia orgánica mediante dos procesos. Uno de esos se llama la fotosíntesis oxigénica, como dice aquí, y la otra que es la quimiorganotrofia. Es decir, que algunos procesos, esta quimiorganotrofia es un proceso que hacen algunas bacterias para obtener energía con un proceso químico, y así se obtiene el CO2. El otro componente que vemos en el ciclo tiene que ver con el proceso anaeróbico, la respiración anaeróbica y la fermentación, lo cual van a permitir que el CO2 mediante este proceso genere materia orgánica. Bueno, la siguiente pregunta dice: justifique por qué varias especies de Sintrofomonas sp necesitan de otros microorganismos en el suelo para contribuir con la degradación anaeróbica del compuesto orgánico. Bueno, pues básicamente en la microbiología existen muchos ejemplos de sintrofismo, una situación en la cual dos organismos diferentes cooperan para degradar una sustancia que ninguno de los dos pueden. Es decir, o sea, como que se unen para poder desintegrar esa sustancia entre los dos. La mayoría de esas reacciones, pues, normalmente se presentan en fermentación de otros anaerobios. Básicamente necesitan de otros microorganismos para degradar organismos que ellos no pueden degradar. Un ejemplo que leí en el texto de Madigan en 2015 dice: el cambio de energía libre de esta reacción es todavía más desfavorable que el de la oxidación de etanol, y obviamente en cultivos sintrofomonas no. Estos cultivos no crecerán con butirato. Sin embargo, igual que con la fermentación del etanol por Pelotomaculum, si el H2 producido por el sintrofomonas, por las sintrofomonas, es consumido por otros organismos, estas crecerán con butirato en cocultivo con otro organismo. Eso es lo que dice el texto. Bueno, la tercera pregunta dice así: diga la diferencia bioquímica y funcionales que existen entre los procesos de fijación biológica de nitrógeno, desnitrificación, nitrificación, amonificación. Bueno, pues la fijación biológica del nitrógeno consiste en transformar el N2 en NH4, el cual se incorpora inmediatamente a compuestos orgánicos. Es un proceso biológico realizado por algunas bacterias que poseen esta enzima, que se llama NASA. El proceso de nitrificación y desnitrificación tienen el objetivo común: eliminar el nitrógeno que hay en un cultivo. Trata de un proceso microbiológico perjudicial, es decir, si abandonamos un cultivo con nitrato y se producen lluvias, el abono se queda atrapado, de manera que ocurren dos cosas. Primero, se producen condiciones anóxicas y se produce una gran desnitrificación. Ese sería el opuesto, que sería la eliminación del nitrógeno que está fijado. Y por el otro lado sería la nitrificación,
que puede ayudar a depurar las aguas residuales. En la amonificación, cuando se libera por la descomposición aeróbica del suelo, se recicla rápidamente y se convierte en aminoácidos para las plantas y los microorganismos. Teniendo en cuenta las reacciones que ocurren en el ciclo redox del azufre, explique por qué a veces se añade azufre elemental a los suelos alcalinos para bajar el pH. La oxidación del azufre elemental forma ácido sulfúrico. Esto ocasiona una disminución característica del pH en suelos alcalinos. Por este motivo, a veces como medio natural y por bajo costo, se usa el azufre elemental para bajar el pH, confiando que los ubicuos quimiolitrótrofos del azufre se encarguen del proceso de acidificación. Es oxidado fácilmente por bacterias y Aciditiobacillus, que son quimiolitrótrofas. Quinto, diga los beneficios que confieren las angiospermas formar asociaciones simbióticas con actinomicetos del género Frankia. Los microorganismos fijadores de vida libre abarcan una gran gama morfológica que va desde organismos unicelulares y algunas cianobacterias, bacterias gram negativo. Los beneficios de estas se concentran en la actividad de concentración de oxígeno de la atmósfera, de tal manera que los organismos, gracias a las asociaciones, han adoptado mecanismos como protección respiratoria, conformacional y compartamentalización. En conclusión, al interpretar estos procesos biológicos, que son los principales encargados de transformar la materia orgánica e inorgánica, así como conocer el rol y la importancia de los microorganismos en la dinámica de los nutrientes del suelo, podemos tener una visión más amplia del mundo que tenemos debajo de nuestro suelo. Es realmente inmenso lo que falta por aprender, pero con dedicación y mucho ánimo se puede llegar a descubrirlo. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Adiós.